Bueno, son varias, pero la primordial es pues comunicar lo que significa el cambio, la cuarta transformación y cuáles las bases digamos, del cambio de régimen político, acompañar los programas de gobierno que, digamos, justifiquen su vigencia, su profundidad y pues su pertinencia. Frente a las limitaciones presupuestales, explicar cuáles los problemas que enfrentamos y cuáles son las alternativas que existen y hasta dónde alcanza. Un tema, por ejemplo, el de la seguridad. Mucha gente puede cuestionar la Guardia Nacional. Yo mismo puedo decir que no me gusta la figura que los militares siguieran en la seguridad pública. Pero si uno hace una evaluación de quién puede hacerse cargo hoy de la seguridad pública, no hay ni un cuerpo ni cuerpos que... Hay fragmentos de las policías municipales, fragmentos de las policías ministeriales, en fin, para encargarse de la seguridad. Entonces, frente a esa realidad, ¿cómo tienes que echar mano del único cuerpo que puede generarse con profesionalismo, que tiene formación policíaca, que es la diferencia con la estrategia anterior, es que son policías, tienen formación policíaca de investigación, de procuración, aunque sea interna, pero tienen, y que bueno, pues eso ayuda a que no son soldados de línea para el combate, ¿no? Sino son policías encargados del resguardo de áreas estratégicas del ejército, de la seguridad interna del ejército, y es la policía que detiene a los soldados en caso de cometer delitos. Entonces, tienen formación policíaca. Eso, ¿cómo comunicarlo para que esta crítica que hay de la militarización entre en una perspectiva? Porque también, ¿qué opciones tenemos después del desastre que nos han heredado? Ese tipo de asuntos, profundizar con información para darle elementos a los ciudadanos de que puedan formarse una idea de por qué se toman las decisiones sería fundamental. Bueno, explicar que el combate a la corrupción, como uno de los elementos centrales del próximo gobierno, va a plantear un antes y un después. Hasta ahorita, digamos, todavía estamos en este periodo de transición lidiando entre casos de corrupción, una crítica y como que no pasa nada, ¿no? Pero una vez instalado el nuevo gobierno, todos los casos de corrupción pues ya serán atendidos de otra manera, como lo hemos visto. Entonces hay que comunicarlo muy bien, sobre todo que se precise las razones, las causas y no se tome o no se pueda interpretar como un ataque político, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es el tema de la austeridad, ¿no? La austeridad, como pareciera que hacia afuera no se entiende, ¿no? Hacia afuera la austeridad es todos los planes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional o del Banco Europeo respecto a los gobiernos. Austeridad representa en época neoliberal el adelgazamiento del Estado, el fin del Estado social, el de los recursos públicos ya no llevados a los programas sociales, a la atención de las grandes mayorías, sino a los negocios y a nichos del capital financiero, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicamos que lo que va a pasar ahora aquí con la austeridad es recuperar el Estado para la sociedad, la inversión pública en beneficio de la mayoría, y que la austeridad para nosotros significa mayor inversión social, el fortalecimiento del Estado social en las condiciones que heredamos, que es una deuda muy grande, gran parte del presupuesto etiquetado y un margen de maniobra financiero ciertamente reducido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que Rubén Aguilar quiso decir es que cuando a él le tocó estar en un gobierno que traicionó a la democracia, nunca levantó la voz y nunca dijo lo que tenía que decir. Ahora creo que no tiene autoridad moral para decir eso. Tiene el derecho, que es parte de la democracia, pero hablando del ex vocero presidencial, pues lo que quiso decir no lo dijo en su momento. Entonces soy diferente. Sí. No soy político, no soy consultor, no he vivido de la política, he hecho mi trabajo como periodista y como activista, pero nunca he cobrado por ello, más que como periodista, pues mi trabajo, por eso sí he cobrado, pero no vengo de eso, no tengo aspiraciones políticas personales. Hago política y voy a hacer política toda mi vida, pero desde la perspectiva de lo que yo entiendo que es la política, que es involucrarse en los asuntos públicos, defender causas sociales, causas de la gente, y bueno, pues también soy un partidario durante muchos años de la defensa de las causas perdidas, que en el tiempo pues terminan triunfando y transformando a la sociedad. Entonces, bueno, mi diferencia es que a la señora Alejandra Sota, pues
a partir de, se enriqueció en el puesto que tuvo. Yo por supuesto que no voy ni pienso ni lo haré, lo tengo muy presente. En el caso de Rubén Aguilar, pues traicionó sus principios éticos de que él como personaje que se presenta de izquierda, terminó sirviendo a un gobierno de derecha que traicionó este voto democrático por un cambio de sistema. Y bueno, pues qué te puedo decir de los otros voceros, no voy a personalizar, pero pues gente que representó el salinismo y que se involucró en esta corrupción del poder político hacia los intelectuales, ¿no? Entonces, donde una de las corrientes de transmisión fue justo la coordinación de comunicación social. O tampoco representará los intereses de los grandes medios, como ocurre con otros personajes actuales, ¿no? Entonces, yo, al contrario, tengo una tarea de comunicar el sentido del cambio, interpretar desde la perspectiva del gobierno nuevo cuál fue el mandato que dieron los ciudadanos en el 1 de julio, esos 30 millones o más de mexicanos, y acompañar con información, con la defensa de los principios y de las propuestas del próximo gobierno, pues en un entorno mediático pues que está con mucho ruido y que no está atendiendo los principales temas nacionales, sino está atendiendo las agendas de cada medio y las agendas de los grupos particulares. Tú hablabas hace rato del aeropuerto y las protestas. Perdón, una minoría muy pequeña utiliza los aviones. Desgraciadamente no es un medio, sí es masivo, pero no es popular. Sí. Y entonces las protestas respecto a la cancelación del aeropuerto de Texcoco pues han sido realmente mínimas respecto a lo que es la población, muy justificadas porque tienen derecho a manifestarse, a salir a la calle, a decir que no están de acuerdo, pero muchas opiniones que vimos en los medios, detrás de eso pues había intereses económicos de los inversionistas mismos del aeropuerto. Entonces ahí es donde uno tiene que atender que no todas las críticas son iguales, que no provienen todos con la misma legitimidad y que hay que distinguir con esa, poder traducirlo comunicacionalmente, bueno, pues acotar y hacer ver los intereses. Por eso cuando Andrés Manuel usaba la prensa fifí, era su manera de etiquetar a quienes representaban un punto de vista conservador, contrario al cambio, que están defendiendo el status quo anterior y que además representan interés económico. Entonces, ¿cómo lograr en ese concierto o desconcierto a veces de ruidos mediáticos, de fake news, de posverdades, en fin, de estrategias de manipulación de la información, cómo lograr hacer prevalecer que la información sea el elemento central de la vida pública y sobre todo la verdad, aunque esta puede ser relativa, pero si estás apegada a los hechos y a las situaciones con datos reales, pues puedes ayudar a que ese elemento de verdad se convierta en el insumo principal del debate público y de la democracia de este país. Okay. Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a los medios, si ellos se consideran enemigos. Nosotros como gobierno próximo, pues lo que vemos son una diversidad de puntos de vista, una diversidad de intereses, una pluralidad de perspectivas, que eso es la democracia. O sea, no queremos considerar enemigo a un sector, a una organización, a un individuo, pues te lleva, porque ese es un lenguaje de militar, a la eliminación o al ataque o a la descalificación. Nosotros no, vemos en la pluralidad que hay. Lo dice Chantal Mouffe, finalmente la democracia es el escenario en el que se disputan los diferentes intereses. Y entonces estamos obligados como ciudadanos a defender nuestros intereses en el campo de la deliberación, del debate público y de las instituciones. Y pues tanto las mujeres como los empresarios, como los campesinos, como los indígenas, como otros sectores, pues tendrán que en ese campo mantener, hacer el debate, argumentar, construir. Y el gobierno lo que tiene que hacer es entender en esa diversidad cuáles son los valores comunes, cuáles, digamos, los puentes que puede haber de intereses comunes entre todos los sectores, porque se trata de gobernar para todos. Entonces, para el gobierno solo puede haber enemigos, los enemigos de la patria, los enemigos del pueblo de México. Bueno, yo lo que veo es que hay un no entendimiento de lo que significa el cambio y la profundidad que va a tener. Hay quienes creen, bueno, ya reconocimos el triunfo electoral, bueno, no reconocieron, aceptan el triunfo electoral, pero no aceptan el cambio. Entonces hay una resistencia al cambio. Hay los que siempre han gobernado, los que se han beneficiado del presupuesto público, los que han, digamos, vivido
de relación perversa entre el poder y los medios, o el poder y los grupos empresariales, piensan que va a seguir todo igual, que solo hubo un cambio de personas, cuando en realidad era un cambio de fondo, de políticas, de actuaciones y de orientación de la acción del gobierno. Entonces eso no lo creen. Pero creen que es un ruido por el momento y después va a regresar todo a la normalidad del pasado. Eso no va a ocurrir, porque en primer lugar la sociedad cambió y no va a permitir ese retroceso, ni siquiera del gobierno por el cual votaron, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que tendrían que entender, que el cambio ya lo hizo la sociedad ya cambió, y que tenemos que construir pues opciones informativas, opciones institucionales, ideas y un conjunto de prácticas que sean correspondientes a ese cambio de mentalidades, a ese cambio de objetivos y esa necesidad de tener que democratizar el país. O sea, vemos que frente a los ataques de las consultas, que pueden ser válidos, que la improvisación o la premura o la falta de dinero para poder tener una estructura que blinde una consulta es necesaria, sí, pero eso no invalida el hecho de que se inicie un proceso de consulta, de toma de la opinión de la gente. La mayoría, el 80% de la gente quiere ser escuchada. Es más, si te doy un reto, la curva de nuevas credenciales del elector a partir de que se anuncian las consultas, te aseguro que aumentó. La gente quiere tener un instrumento para participar, porque nunca ha sido escuchada. Y esa es la diferencia. Los medios tampoco escuchan a veces a la gente, más que cuando es nota roja, información del momento, pero normalmente no le toman punto de vista a la gente. Entonces, esto yo creo que se trata de que el cambio ya se está dando. Estamos en una sociedad que ya cambió y que está exigiendo de todos los actores otro comportamiento, otra propuesta. Bueno, esa es la otra parte, que es, digamos, lo dice Andrés Manuel en las palabras de un trabajador agrícola de San Quintín, de Baja California, que le decía: Andrés, así como Juárez separó la iglesia del Estado, tú separa el dinero del Estado, o sea, el poder económico, ¿no? Entonces, sí, estamos en este proceso en el que hay que separar, digamos, esta colonización que hubo de intereses de grupos empresariales respecto a la acción del Estado, y el contratismo, la corrupción, pues era una moneda corriente con la cual se traducía esto, y que para los ciudadanos, digamos, la consecuencia ha sido los socavones, las obras inacabadas, los hospitales que en todo el país hay que no terminan, las carreteras mal hechas que se derrumban en época de lluvias y causan muertes, en fin, todo esto que ha sido, que no lo dice la izquierda, lo dice organismos proempresariales como México Evalúa, que está haciendo unos gobiernos que se distinguió por esta mala ejecución de las obras públicas, cero planeación y todo además en medio de escándalos de corrupción. Y eso es la esencia del modelo neoliberal, y eso es lo que va a cambiar. Vamos a devolverle al Estado su sentido público, y vamos el intento es que la sociedad mexicana tenga un gobierno a su servicio. Bueno, a lo mejor la forma puede ponerse a discusión, pero creo que lo que sí es inobjetable es que ha avasallado Andrés Manuel y el gobierno de transición la vida pública, el espacio mediático, borró prácticamente a Peña Nieto para su beneficio, pero prácticamente dio la impresión de estar gobernando. Entonces también eso ha distorsionado un poco la crítica de que esta situación que tú estás preguntando ha llevado finalmente a darle impresión de esta que se está gobernando prácticamente, pero además de un tipo de periodismo un poco extraño, que es entre la futurología y la suposición. Entonces llevamos casi 4 meses y medio de debate de lo que va a pasar, de lo que va a ser, pero casi como si ya hubiera pasado, ya hubiera sido. Hasta una revista dijo que va al fracaso y si todavía no comienza. Entonces creo que este periodo es muy largo, y que por la forma en cómo el equipo de Andrés Manuel ha trabajado, digamos, desde el día 1, o sea, el 2 de julio ya estábamos reuniéndonos para analizar cuáles eran las prioridades del gobierno, y desde entonces no ha parado. Y creo que eso ha visto que en términos de comunicación pues ha sido muy eficaz. Evidentemente también ha tenido en un principio un cierto desconcierto de las voces, ¿no?
porque pues había que ir afinando y tocar las mismas notas, y entonces pues la falta de experiencia para comunicar, la falta de orden porque no había una estructura y una política, llevó a que había muchos mensajes, incluso hasta a veces contradictorios, ¿no? Pero eso, bueno, se tomaron medidas para ir ordenando también la comunicación hacia afuera del gabinete, ¿no? Que es un gabinete también interesante porque es un gabinete muy plural. Entonces también hay como personalidades que defienden sus propias ideas en el marco de un proyecto general, pero eso también genera como estas, bueno, es una riqueza, y también cuando se es gobierno a veces puede tener ciertos problemas, ¿no? De cuál es el mensaje, ¿no? Si lanzas 2 o 3 ideas que pueden contradecirse. Bueno, a ver, hay una polarización real, pero eso es producto del modelo económico. O sea, una sociedad donde hay una minoría que se ha enriquecido y una mayoría que está precariamente sobreviviendo, eso es un caldo de cultivo para la polarización, o sea, el resentimiento social, esta violencia que estamos viviendo, eso es parte de la polarización. Pero la polarización no es ni una estrategia política, ni la ha decidido Andrés Manuel López Obrador. Esa es una polarización real, eso se expresó el 1 de julio, por eso esa votación tan contundente de más de 30 millones tiene que ver con una polarización social más que política, que ya que está ahí y que se expresó así. Ahora, lo que vemos en el debate público o la deliberación pública, primero en las redes, pues sí hay un choque de trenes, ¿no? Entre partidarios y adversarios, por decirlo así, del futuro gobierno o de Andrés Manuel. También hay una vida orgánica de ciudadanos reales, no bots, no gente comprada, no empresas que trabajan en las redes para distorsionar los mensajes, de gente real que es muy activa en las redes. Por algo el 1 de julio Andrés Manuel reconoció las benditas redes sociales que hicieron la diferencia. Es, digamos, el primer hecho mediático en México donde medios sociales vencen a los medios convencionales. Y entonces estamos ante un cambio del paradigma democrático de la comunicación. Todavía nos falta temperar, construir esa ágora de las redes sociales como espacio realmente de deliberación y de discusión más respetuoso. Es importante porque la construcción de ciudadanía se da a través del debate público, ¿no? Entonces, tanto en los medios como en las redes hay que ir, digamos, cambiando el tono y cambiando la forma de discutir. Creo que la polarización que hay ahora, más inducida, es para distorsionar y para evitar el diálogo. Cuando hay diálogo, capacidad de escucha para los argumentos, podemos construir puentes y consensos. Cuando hay polarización de ataque y miedo, odio, pues lo que hay es separación, división y hasta confrontamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos eso? Pues construyendo una comunicación, digamos, basada más en la información y en argumentos y en el respeto. Yo creo que hay que construir un respeto hacia los demás. Eso no lo digo yo, lo dicen los principales, los principales empresas del mercado publicitario. Sí. Ya tomaron en cuenta esto y cambió el patrón publicitario. Ya un porcentaje de su publicidad se va a las redes, a los medios digitales. Entonces, eso también está afectando a los medios convencionales. Y en el futuro, el gobierno, pues eso va a afectar también la relación de los medios y el poder, porque se está anunciando el recorte del 50% de la publicidad gubernamental, y entonces ellos ya de suyo viven una crisis de audiencias, una crisis de auditorios, una crisis de lectores, que ha sido ocultada por esta relación perversa económica con el gobierno. El gobierno ha creado una burbuja financiera en los medios a través de la publicidad para mitigar esa crisis, pero también para ocultarla. Entonces, los medios, en lugar de buscar estrategias de comunicación, de construir una relación más directa con los lectores, con las audiencias y de ampliar sus audiencias, han buscado asequiencia, han buscado estar bien con el gobierno en turno, serle favorables sus perspectivas, porque es el que ofrecía, digamos, con dinero, mantenerse a flote. Si se recorta y se acercan más a la realidad de sus lectores, de sus audiencias, pues es un problema. Por eso los recortes que estamos viendo no es tanto por el anuncio del gobierno como por la burbuja que se había vivido y la realidad de que el mercado publicitario cambió y que ahora que todos los medios, desde las televisoras más grandes hasta el medio digital más pequeño, todos tienen que
ahora sí que luchar por la chuleta, buscar públicos, pensarle qué estrategias, cuáles son los productos informativos, culturales, de entretenimiento que van a atraer a las jóvenes generaciones que ya no ven los medios tradicionales, que ven series a la carta, cine a la carta y que pues se informan más por los memes que por las notas, ¿no? Entonces empieza a haber cambios comunicacionales que afectan esta relación de lectores y medios, y entonces pues eso tiene efectos. Si además piensas que cerca del entre el 22 y 25% del presupuesto del gobierno hacia los medios se iba directamente a columnistas y comentaristas, te das cuenta, y eso no lo digo yo, lo dijo el abogado de Televisa, Javier Tejado Donde, que lo escribió en el Universal, doy fuente para que no piensen que estoy yo señalando este argumento, sino se le da columnismo. Imagínate cómo están, la comentocracia de la que se habla, los comentócratas que se han puesto como los autócratas de la verdad ahora en los medios de comunicación, que atacan al futuro gobierno por muchas razones y pues, todas legítimas, no voy a poner en cuestión los argumentos, se vieron beneficiados por una relación perversa que ahora no van a tener. Entonces parte de su enojo tiene que ver con eso, nada más para tener en cuenta que no todo es blanco o negro y que muchas opiniones son interesadas, pues hasta a veces por razones de bolsillo. Sí, bueno, tiene que haberlo, ¿no? Porque también la obligación del gobierno es comunicar a la sociedad lo que hace, prevenirla de situaciones que tiene que tomar medidas o de anunciar pues campañas, etcétera, que son obligaciones de ley, y la ley obliga al gobierno que para comunicarlo tiene que ver las mejores vías. Entonces, en el piso parejo es el ver cuál es la audiencia real y la situación real de los medios a través de los cuales se va a hacer llegar esos mensajes. Entonces eso ahí también se tiene que reconocer que buena parte de la comunicación ya se hace en redes sociales, también en medios locales, en medios comunitarios. Entonces tiene que extenderse ese reconocimiento, tiene que extenderse al ampliar la publicidad hacia esos espacios. No, ese es una muy buena cosa. Hay que crear metodologías. Ahora, en medios digitales es más sencillo, porque aunque los números grandes pueden ser engañosos por los bots, por todo, ya hay instrumentos para cribar esos datos, ¿no? De quiénes son los que interactúan, quién nada más da likes, ¿no? Sin ton ni son, y quién sí realmente ve, comparte, etcétera, ¿no? Entonces, ahí a nivel digital es mucho más fácil. El problema son los medios tradicionales. No hay una medición única de los periódicos. ¿Cuánto editan? ¿Cuántos ejemplares editan? ¿Cuántos lectores tienen? ¿Cuánto venden? Cada quien se autorregula casi. Hay 2 o 3 empresas que lo hacen, pero son los mismos periódicos que les pagan por hacer esa auditoría. Entonces, y la autoridad, en el caso de Gobernación, que ha sido la Subsecretaría de Normatividad, pues hace aleatoriamente algunos muestreos, pero tampoco son, digamos, si te enteras que viene el auditor de Gobernación, pues le subes el tiraje, pones la bobina más grande, tiras, no sé, entonces aumenta el tiraje registrado oficialmente. Entonces, como que igual en la radio hay 2 mediciones, INRA y BOPE Nielsen, y no se ponen de acuerdo de cuál es la buena. En la televisión también no hay una medición. Entonces, mientras no se estandaricen las mediciones en la radio, la televisión o los medios digitales e impresos, difícilmente puede haber un piso parejo. Yo creo que lo adecuado sería que una institución pública hiciera esas mediciones, se estandarizaran y sirvieran para la función pública, para todos los organismos del Estado, para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo. Puede ser el INEGI, es autónomo, ¿no? Bueno, yo había señalado que Andrés Manuel no necesita vocero. Lo recuerdo y por eso hago esta pregunta. Y porque pues, él es su vocero propio. Pero la presidencia es una institución que va más allá de la persona. Y en ese sentido hay que comunicar cosas desde la institución y no de la persona. Ahí sí sea el presidente de la República, y claro, con su anuencia y pues él decidirá también, pero en ese sentido sí seré vocero de la presidencia. ¿Para qué? Para comunicar las cosas que desde esa institución se tengan que hacer y que no tenga que hacerlo todo el presidente, de comunicarlo desde ahí, ¿no? Entonces, en esa medida sí voy a ser vocero de la presidencia, no de Andrés Manuel.
Aunque bueno, ya en la semántica de las palabras, hasta él mismo habla de que ahí está mi vocero, o mi vocero no me está apoyando, porque entonces tiene que salir ahora a defender la consulta, como dijo ayer en son de broma. Pero bueno, en fin, es la coordinación de comunicación implica toda una cómo llevar a cabo la política del gobierno de la República, y la vocería, digamos, tiene que ver más específico con la presidencia como institución. No, pues una sociedad mejor, una sociedad más democrática, medios libres y un sistema de medios públicos en manos de la sociedad, acabar con los medios gubernamentales. Y por el otro, pues también fortalecer todo lo que son las instituciones mexicanas públicas, y ojalá que podamos heredar una sociedad donde las mujeres puedan caminar libremente, donde los indígenas sean ciudadanos de primera y donde pues los niños puedan jugar libremente en las calles. Si logramos eso, pues habré pensado que el deber cumplido ha sido logrado y que me puedo sentir satisfecho, porque mi única satisfacción es si logramos cumplir con las expectativas de la gente. Hacer historia, en este caso, sería heredar un país mejor.